casi una década cambió los tubos de ensayo por micrófonos y dejó de escribir papers para publicar libros que humanizaran la ciencia y la hicieran comprensible a un universo mayor que el de los científicos. Bioquímico, doctor en biología celular y molecular de la Universidad Católica, su vida dio un giro radical cuando se rompió el tendón de Aquiles jugando fútbol. El tiempo que debió pasar en reposo lo dedicó a escribir blogs con las historias de grandes científicos y sus descubrimientos. Coincidió con el tiempo en que su pequeña hija Antonia, que heredó su misma curiosidad, comenzó a hacerle preguntas. Y como está convencido de que las preguntas de los niños son las mejores para acercarse a la ciencia, y animado por la misma Antonia, se volcó a escribir. Así nació en 2017 La Ciencia Pop, el libro de ciencias más leído en Chile, tanto que vino un segundo tomo. En 2019, para conquistar a los más chicos, publicó ¿Cuánto mide un metro?, ¿Qué son los mocos? ¿Y por qué los perros mueven la cola? A través de múltiples ejemplos, en su último libro, La Ciencia Oculta, muestra también el traspaso de los límites y la ética, la cara menos digna de la actividad científica. Convertido en un divulgador científico, es que creó el podcast La Ciencia Pop y recientemente los ¿Por qué de la música?, junto con conducir programas de radio. Fanático de sus dos mujeres, María Paz y su hija Antonia, con 48 años recién cumplidos, le gustan las flores, el mar y los atardeceres. Lejos de lo que llamaríamos un nerd, en esta edición de CNN Íntimo vamos a conocer a Gabriel León González. Gracias, Gabriel, por recibirnos en tu casa para hablar de ciencias, para hablar de la curiosidad, para hablar de ti, cómo partiste, y en un espacio donde no siempre hablamos de ciencia. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti por el interés, para tener este espacio y poder conversar justamente de estos temas que a mí me fascinan. Gabriel, lo primero, ¿cómo eras de chico? Porque me imagino que hay mucha gente en la casa que tiene niños curiosos y no sabe qué hacer con ellos. ¿Cómo no matar la curiosidad de un niño y en qué medida esa curiosidad es lo que detona el interés en un científico? Sí, yo crecí en los 80, cuando la vida de los niños y de las niñas en general era distinta a la actual. Mucha vida en la calle, por ejemplo, mucho de jugar en la calle. Pero probablemente lo más relevante en términos de mi historia de vida tiene que ver con lo que tú decías, de la curiosidad. Ahora, todos los niños y todas las niñas son curiosos, ¿ya? Sin embargo, yo crecí escuchando que la curiosidad mató al gato. Era como algo malo ser curioso, era como ser intruso. Y una vez escuché que alguien dijo, cuando le dijeron que la curiosidad mató al gato, alguien contestó, sí, pero el gato murió sabiendo. Y lo encontré súper interesante. Pero igual murió. Pero aprendió algo. Como que hay algo ahí con respecto a esa necesidad ardiente por entender algo que es súper interesante. Y crecí en una casa, además, donde había muchas herramientas. Mi papá es técnico electrónico, entonces en la casa había desde destornilladores hasta osciloscopios. Y yo tomé el destornillador y yo quería saber cómo funcionaba el despertador de la casa. Entonces yo iba y lo desarmaba porque quería entender cómo diablos funcionaba. No logré armarlo de vuelta, al día siguiente nadie despertó, pero no hubo como eso de retarte, porque en el fondo se entiende que los niños hacen esas cosas. Mi abuelo tiene una radio a pila, que un día se echó a perder, se la llevó a mi padre a que la arreglara, y yo la vi encima, sabía que estaba mala, tenía un destornillador, y la desarmé. Y la abrí, y vi que había un cable rojo suelto. Y había un punto de soldadura que tenía un pedazo de plástico rojo. Y dije, bueno, este cable se soltó de ahí. Y en un acto bien irresponsable, tomé el cautín de mi padre, una cosa gigante, como una pistola negra pesadísima. ¿Y quemaste la radio? Soldé de vuelta el cable. Yo sabía que el cable iba ahí, me quemé los dedos, qué sé yo, y la arreglé en la radio de mi abuelo. Pero eso, insisto, tiene que ver con la existencia de espacios que permitan cultivar la curiosidad, no encerrarla. Y tengo la sensación de que muchas veces hacen esfuerzos esfuerzos que no son intencionales, ciertamente, por ir apagando la curiosidad de los niños, por hacerles sentir que sus preguntas no son relevantes, no son interesantes, no son importantes, y por no dejar espacio para explorar el mundo. Ya, pero tú no eres hijo único, tienes hermanos. Sí, somos 4. Ya, ¿y tú fuiste el único curioso que desarrolló esa capacidad? Tengo la sensación de que por la época que me tocó vivir, siendo niño en los 80, y con ese espacio que había de exploración en la casa, tengo la sensación de que sí, que hubo y probablemente también
un interés personal que se fue acrecentando con este tipo de cosas. Yo creo que se genera un círculo virtuoso. O sea, le gusta el mundo natural, regala por un microscopio. Todo un microscopio plástico, que se podía ver algo, pero interesante porque eso motiva de nuevo la curiosidad. Entonces, si quiero ver sangre, bueno, me corto un dedo y veo sangre. Y después ¿Y te cortaste el dedo? Y me corté el dedo. Y después un telescopio pequeñito para ver la luna. Entonces, qué interesante esto. Y de repente empiezan a aparecer preguntas que uno encuentra interesantes. Y probablemente el evento más importante en este camino de la curiosidad infantil tiene que ver con el hecho de que mi padre compró unas revistas de divulgación que me parece que todavía circulan. La Muy Interesante. Y un día llegué a la casa con la revista y me gustaban estos temas de ciencia y tecnología, tomé la revista, empiezo a leer y vi dos palabras juntas que yo nunca había visto juntas. Ingeniería y genética. Yo tenía 13 o 14 años. Y dije, pues esto es lo más fascinante que he visto en mi vida. O sea, esto es lejos lo más increíble que yo haya aprendido nunca. Yo quiero hacer eso. Entonces yo a los 13 o 14 años decidí que yo quería ser ingeniero genético. Pero no tenía idea cómo llegar ahí. Pero tengo la sensación de que en mi infancia y en mi adolescencia ocurrieron un montón de eventos casuales. Esto tiene la posibilidad de explorar el mundo, de ser un niño curioso en un contexto donde la curiosidad era valorada, no era castigada. De haberme topado con estos inputs, ¿cierto? Que eran útiles. Y finalmente, con todos estos elementos en la cabeza, decidir muy chico que yo quería hacer eso, yo quería ser ingeniero genético. ¿Y la biología fue el camino? La biología fue el camino, pero estaba confundido porque cuando yo leía estos artículos siempre se hablaba del doctor John no sé cuánto, la doctora... Y decía, chuta, hay que ser médico para esto. Yo no tenía idea de lo que era un doctorado. Y yo dije, yo quiero ser médico y como que están los pacientes por un lado, pero como que no mucho. A mí me gusta la ingeniería genética. Y un tío que es profesor me dijo, mira, no, olvídate, estos no son médicos, son doctores en ciencia. Yo no tenía idea de lo que era un doctorado. Y probablemente me dicen, en Chile, lo más cercano a esto es bioquímica. Entonces, a mí me gustaba mucho la biología en el colegio. Tuve el Vilé, que era el libro de cabecera de los que estudiamos biología en el colegio en los 80. Me lo sabía al revés del derecho, o sea, lo leía por placer. Entonces, era un ñoño. Era un ñoño. Me lo encontraba fascinante, lo encontraba de verdad súper entretenido. Entonces descubrí que bioquímica era el camino mío. Y de nuevo tuve mucha suerte porque logré encontrarme con personas que me señalaron, más o menos, por dónde tenía que caminar para llegar donde yo quería ir. Y eso también fue fundamental. Ya, ¿y fuiste muy feliz durante cuánto tiempo? Un montón de tiempo. O sea, yo recuerdo cuando entré a estudiar bioquímica, no fui feliz. Ya. Porque claro, yo quería biología celular, yo quería genética sobre todo, yo quería clonar genes. Y me encuentro, primeros 2 años, cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1, álgebra 2, física 1, física 2, química de 1000 sabores distintos. Y yo decía, pero ¿a qué hora voy a clonar células? ¿A qué hora voy a clonar un gen? Y a uno que viene con esa idea en la cabeza, yo esto lo he conversado con muchas científicas y científicos que han seguido caminos similares, nos pasa eso. ¿Estoy bien acá? ¿Este es el camino? Y porque uno no tiene claro que tiene que aprender un montón de ciencia antes de ir lentamente especializándose en un área en particular. ¿Ya? ¿Y te convertiste en doctora además? Claro, pero los primeros años de bioquímica lo pasé pésimo. Cuando ya empezaron los ramos de carrera, ahí la cosa cambió. No, me volví loco. ¿Y qué pasó con la ingeniería genética? Bueno, entré al laboratorio a trabajar, me fui a ofrecer de voluntario a un laboratorio y dije, hola, me gustaría trabajar, aprender algo en un laboratorio de investigación. Y me recibe un profesor y me dice, venga, pase, yo lo recibo y le voy a dar un proyecto de investigación propio. Mi primer proyecto serio científico, no estas cosas de pregrado de laboratorio de docencia. Y me dice, tu primer trabajo va a ser clonar un gen. Y yo ahí ya no podía más. O sea, fue un momento, yo recuerdo, de enorme felicidad, porque era lo que yo entré a la universidad. Y a partir de ese momento me volví loco. O sea, yo creo que en ese momento yo decidí que ese era mi trabajo, yo quería ser científico y entré al doctorado, un camino consecutivo que nunca terminó en el fondo. Yo entré a la universidad y no salí hasta que terminé el doctorado. Y me estudié bioquímica, hice mi tesis de bioquímico y al día siguiente entré al doctorado, que fueron los mejores años de la vida, porque además me hacían clases profesores que eran espectaculares. Y yo sentí que estaba de verdad en el mejor lugar donde podía estar. Y termino con mi doctorado, me voy a hacer una estadía postdoctoral a otra universidad acá en Chile, y después de 2 años siendo investigador postdoctoral, me dicen, ¿sabes qué? Quédate como académico. Y me dicen, ahí tienes un espacio, conviértelo en tu laboratorio, postula un proyecto, un Fondesit, que es el financiamiento más importante que hay en Chile para investigadores, y me lo gano.
y comienzo mi carrera como científico independiente el año 2008. ¿Ya? Y durante varios años fui extremadamente feliz. Yo me acuerdo, yo hablaba con los estudiantes, yo hacía clases también, y les decía, yo haría esta pega gratis. Pero no le cuente a la decana. Ese era como el trato con los estudiantes. Porque de verdad lo estaba pasando increíblemente bien. Pero en un momento lo dejé pasar bien. ¿Cuándo? Yo diría que ya cuando llevaba 3 o 4 años de vida académica, y es cuando uno empieza a darse cuenta que la academia, que es el lugar donde la mayor parte de la ciencia en Chile ocurre, que es la academia, es muy distinta a la idea que yo tenía de vida académica. Yo quería ser científico, no académico, pero hay una transacción que hay que hacer ahí. En Chile, si uno quiere ser científico, lo más probable es que tenga que ser académico. A diferencia de Europa, donde uno puede ser científico y trabajar en otros contextos distintos. Y la vida académica se me empezó a hacer muy pesada. Mucha reunión de departamento, de facultad, de centro, de laboratorio, las clases, una cantidad gigantesca de clases, labores administrativas también. Yo era vicepresidente del Comité de Bioética. Tenía 15 estudiantes en el laboratorio y no los veía nunca. Y me sentía cada vez más lejos de la ciencia. Y tenía la sensación de que me había convertido en un gerente de un laboratorio. ¿Y ese es el camino que se hace? Sí, es el camino. Aquí en Chile. Sí, y tengo la sensación de que hay varios elementos que hicieron que yo no me diera cuenta realmente de cuál iba a ser mi trabajo en el futuro. Yo hubiera sido feliz probablemente un research scientist, alguien trabajando en el laboratorio, pensando, resolviendo problemas, pero toda la parte académica se me hacía muy, muy pesada. Y me di cuenta, porque en un momento dejé de contarle este chiste a los estudiantes. En un momento dejé de decirles, claro, yo haría esta pega gratis. Y creo que ese fue un momento súper importante y que coincide con el momento en que me corto el tendón de Aquiles. Ya, bueno, las casualidades no son tan casualidades, porque a ti además te gustaba escribir. Sí, de chico escribía cuentos, escribía historias cortas. De hecho, cuando nos dieron mail en la Universidad Católica, el año 95, teníamos correo electrónico, usábamos Pine, una cosa que era súper compleja para mandar correo. Yo escribí una serie de cuentos semanales. Pero todas las semanas yo a mis amigos les mandaba por correo electrónico un cuento cortito que continuaba la semana siguiente. Entonces, de chico me gustó escribir. Y evidentemente cuando ya entré al doctorado y la carrera se puso más pesada y... Se acabaron los cuentos. Se acabaron los cuentos. Ya, O sea, no pero en esta etapa de la recuperación del tendón de Aquiles, sí, empezaste a hacer este blog. Sí. Y este blog fue el inicio del fin del científico. Sí. Sí, de hecho yo es súper divertido porque yo hoy considero que probablemente una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida es haberme cortado el tendón de Aquiles. Pero en ese momento yo odié el evento porque me cortó, era marzo del 2011, venía entrando con mucho ímpetu a terminar el proyecto, venía pero así, de verdad yo venía a comerme el mundo ese año y de golpe me dice, no, 2 meses de licencia. Entonces me sentí mal, estaba triste, estaba deprimido, estaba enojado con el mundo, con el destino, con todo. Y en el postoperatorio digo, bueno, ¿sabes qué? Por último tengo tiempo. Voy a escribir. Mi primer intento fue escribir una novela, que no me funcionó. Y el segundo intento fue escribir un blog de ciencia, que sí funcionó. Y yo comencé a escribir ese blog porque estaba aburrido, era para mí. Y pasó algo súper curioso, y es que a las personas que leían el blog les gustó. Y después de varios años escribiendo el blog, yo creo que lo escribí durante unos 5 años, me llega un mensaje en febrero del 2016, a las 3 de la mañana, de alguien que decía que era editor en una editorial y que creía que el blog era un muy interesante proyecto editorial. Y dije, no, esto es broma, no pasa estas cosas. Y me junté con él, era Gonzalo Eltech, un gran novelista y editor chileno, y él me dice, hagamos un libro. Entonces, mi primer libro, que es La Ciencia Pop, es algo que me pasó porque me corté el tendón de Aquiles. Y es la recopilación de estos blogs. Es la recopilación de ese trabajo de blog que hice durante 5 años para mí, porque yo lo pasaba bien escribiendo, con un público que lo leía, con el que había interacción, que además me permitió comenzar a trabajar en medios. Gracias al blog. Exactamente. Y además antes ya habías decidido que lo tuyo iba a ser divulgar la ciencia. No, fíjate que fue un proceso más gradual. Como que yo empecé a escribir el blog porque encontraba que las historias eran entretenidas. ¿Ya? La divulgación científica casi no estaba presente ahí. Y de a poco me empecé a dar cuenta que sí, que era un vehículo interesante para hacer divulgación. Y después de algunos años me di cuenta que la divulgación científica no era suficiente. Que había algunos temas donde la divulgación se quedaba corta. Y aparece otro concepto que yo ni conocía, que era la comunicación de la ciencia, que es mucho más complejo, que tiene otros modelos teóricos, que tiene otras
herramientas y que tiene otros propósitos. Y yo dije, en realidad yo no soy divulgador científico. Yo soy comunicador científico. Y de la mano con eso empecé a pensar seriamente en dejar la vida académica. Pero eso fue un proceso lento. Ahora, no hay comunicadores científicos, no hay tantos aquí en Chile. Más bien hay muy pocos y no sé si todos tienen la formación científica. Sí. Eso es un tremendo problema porque hemos visto, gracias a tus libros, el interés que hay de las personas por acercarse a la ciencia. Bueno, tuvimos la comprobación en la pandemia que empezamos a aprender cosas por necesidad que nunca tal vez hubiéramos aprendido y cada vez sentimos más necesidad de conocer cosas distintas, porque están apareciendo muchísimas. Tenemos el desafío de la inteligencia artificial. Hay muchísimas cosas que nos acercan a la tecnología, a la ciencia, y que nos topamos con este problema de que, bueno, los científicos no están para comunicar porque tienen toda esta carga de trabajo y no hay gente que lo haga. Bueno, yo creo que justamente ahí nace esta necesidad de la comunicación de la ciencia. Hoy está súper claro que nuestra vida e incluso nuestra muerte depende profundamente de la ciencia y la tecnología, profundamente. El problema es que muy pocos entendemos cómo funciona la ciencia y la tecnología. No está claro, usamos Internet y no tenemos idea cómo funciona, pero lo usamos. Usamos la inteligencia artificial y no tenemos idea cómo funciona, no tenemos idea cuál es la transacción que estamos haciendo. Y es súper interesante porque finalmente, si queremos tener debates ciudadanos, informados, que permitan generar productos que sean relevantes para la toma de decisiones, por ejemplo, es importante que las personas entiendan de qué estamos hablando. Y es importante que hablemos de energía nuclear, de nanotecnología, de transgénicos, de vacuna, pero desde la comunicación de la ciencia, no con un tono paternalista, no con un tono de yo soy el científico, yo soy el que sé, usted no sabe nada, sino a entender que las personas tienen creencias previas, creen saber cosas, saben cosas, tienen sentimientos, tienen actitudes, piensan cosas con respecto al científico y el mundo en el que se mueve y con quién trabaja y a la influencia de la industria, por ejemplo. Entonces, no se trata sencillamente de entregar información, se trata de usar la información como un insumo para generar conversaciones que sean relevantes y que les permitan a las personas de manera informada participar en los debates que tú mencionaste. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar en nuestra vida, en nuestros trabajos, en el futuro de nuestros hijos? En la tecnología, en la forma de tomar decisiones. Vamos a ver que la inteligencia artificial decida todo por nosotros. Vamos a reemplazar todos los trabajos por inteligencia artificial. ¿Es posible llegar a ser? ¿Cómo vamos a tener esa discusión si no le entregamos a la ciudadanía los insumos adecuados para que puedan participar de manera informada en esa discusión? Tenemos que clonarte. yo creo que, fíjate que tengo la sensación de que el trabajo parte en la sala de clase. Vamos a hacer un corte, Gabriel, porque vamos a hacer una pausa y al regreso de la pausa vamos a seguir conversando con Gabriel León, divulgador científico, ex científico, científico jubilado, como me dijo al principio, pero está lejos de la jubilación. Así que nos vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Gabriel León, divulgador científico, autor de libros, de podcast. Vamos a hablar también de aquello, pero vamos a partir hablando, Gabriel, de lo que tú dices que son las mejores preguntas, que son las preguntas de los niños. De hecho, tu hija es el detonante de una pregunta y te dice ella, esto lo tienes que escribir, papá. Sí. ¿Qué edad tenía ella en esa época? Tenía 8 años. 8 años, ya. Sí, se estaba dando un baño de tina y me preguntó por qué se arrugaban los dedos. Y cuando yo le contesto, me manda, literalmente me dice, tú deberías escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Y ahí está. Dicho y hecho. Dicho y hecho. ¿Qué son los mocos? ¿Qué son los mocos y otras preguntas raras que hago a veces? Ya, aquí. Gabriel León. Este es pregunta, dice, mi nombre es Daniela, más emocionada. ¿Por qué la luna cambia su forma? Segunda, ¿qué va primero, el cereal o la leche? ¿Por qué los pájaros cantan? ¿Y qué viene primero, el huevo o la gallina? Ese ejercicio es fascinante porque cuando voy a colegios, niños y niñas me hacen todo tipo de preguntas, desde qué es primero el huevo o la gallina, hasta preguntas más existenciales, como ¿por qué existimos? Ese tipo de cosas. Pero es un ejercicio fascinante porque tengo la sensación de que se dan cuenta en un espacio que es poco frecuente
de que lo que ellos quieren preguntar también es importante. El colegio es un ejercicio de responder. Uno como estudiante es cuestionado. A ti te preguntan cosas y uno puede contestar bien o mal y te ponen notas. Uno da respuestas. Respuestas que pueden ser porque se te ocurrió, porque te lo sabías, porque te lo soplaron, porque te lo memorizaste, por un montón de razones distintas. Pero una buena pregunta es un ejercicio distinto. Tú te pones en un lugar en el que tú reconoces que no sabes algo. Y dices, oye, pero ¿esto por qué pasa? Y es un ejercicio intelectual súper interesante. Te das cuenta de un fenómeno, lo miras y te das cuenta que no lo entiendes. O sea, aquí pasa algo raro. Y por lo tanto lo verbalizas y haces una pregunta. Esos espacios en los colegios existen, ¿cierto? Pero no son tan frecuentes. Habitualmente uno es el que tiene que contestar como estudiante. Y por eso cuando voy a colegios a hacer charlas y hablamos de temas científicos, este espacio en particular me encanta, ¿ya? A veces las respuestas son cortas, con una explicación breve. Por ejemplo, cuando me preguntan qué fue primero, el huevo o la gallina, el huevo. Y todos quedan así impactados de que conteste tan rápido y tan seguro. Y a ellos les digo, ¿de dónde vienen las gallinas? ¿De dónde vienen las gallinas? Y siempre hay alguien que sabe. De los dinosaurios. Obvio, si las gallinas son descendientes de los dinosaurios. ¿Y los dinosaurios ponían huevos? Sí, listo, los huevos existían antes de la gallina. Pero es para hacerlos pensar, Claro. Para reflexionar. Y de hecho, muchas veces, cuando me preguntan algo, yo les pregunto de vuelta, ¿tú qué crees? Porque yo no soy una máquina de respuesta, yo no soy Wikipedia. La idea es que podamos hacer un ejercicio y que ellos reflexionen sobre sus preguntas. ¿Por qué el agua moja aquí? Eso es súper interesante también. El agua es una molécula muy especial, que tiene una forma particular y que además interactúa con la materia de manera muy particular. Y hay materia con la que interactúa, por ejemplo, con el azúcar. Si uno echa una cucharita de azúcar dentro de un vaso con agua y lo revuelve, después de un rato el azúcar desaparece. O sea, ya no está. Evidentemente, si yo evaporo toda el agua de ese vaso, el azúcar va a estar ahí. No es que se fue. Interactuó con el agua y se disolvió. Eso es lo que entendemos como disolverse, porque interactúa químicamente con el agua. Logra formar interacciones con el agua. Pero hay otras sustancias que no interactúan con el agua. El aceite, por ejemplo. O algunas semillas que tienen una cubierta que es hidrofóbica y que no interactúa con el agua. Y que técnicamente no se mojan. Y no se mojan porque no interactúan con el agua. Respondí a la pregunta. Ahora, estamos en una época de cambio, estábamos hablando de la pandemia, Sí. En que de alguna manera las preguntas cambiaron. Sí. Hubo, una transformación también, diría yo, de la ciencia, cómo nos acercábamos a la ciencia. Por primera vez la ciencia fue solidaria entre sí. Sí. ¿Qué es lo que cambió durante la pandemia? ¿Cuál fue la transformación a nivel científico que tú dirías que fue lo más importante? A ver, se redirigió completamente el interés de la ciencia, se abandonó el interés individual y se puso al servicio de la comunidad todas las instalaciones científicas para poder contestar preguntas que en ese momento eran urgentes. Laboratorios que estaban interesados en entender, por ejemplo, los mecanismos evolutivos de los virus, de un virus determinado, puso al servicio del Estado toda su tecnología y todo su laboratorio y por supuesto, las personas que trabajaban ahí para hacer diagnósticos. Nunca fueron un laboratorio clínico, no fueron pensados para eso. Pero ahí había equipos que servían para apoyar al Estado en un momento en que todo estaba superado. No solo eso, muchas preguntas de investigación se redirigieron para tratar de entender de dónde salió el virus, cómo se mueve el virus, cómo evitamos que se siga propagando, qué tipo de enfermedad produce, cómo podemos tratarlo, en un momento en que no sabíamos absolutamente nada del virus. Y eso es súper interesante porque implica abandonar el interés en las preguntas que yo tengo, ¿cierto? Las preguntas del investigador o de la investigadora, y poner al servicio de la comunidad sus cerebros, sus equipos de trabajo, para poder diagnosticar, avanzar en comprender, fabricar respiradores, poder enfrentar de mejor manera una crisis sanitaria como no habíamos visto en 100 años. Bueno, creamos las vacunas en un tiempo récord, Sí. Y eso fue porque toda la ciencia se puso en pos de un objetivo, porque pruebas de 10 años se redujeron a meses. Piensa tú que la vacuna contra las paperas, que se hizo en los 60, el artículo científico que describe la vacuna contra las paperas, que se sacó en un par de años, una cosa súper rápida, tiene 6 autores. 6 autores. El ensayo clínico de una de las vacunas
que se hizo tiene 2.000 autores. O sea, estamos hablando de una cantidad de recursos humanos y recursos económicos y laboratorios como nunca habíamos visto en la historia. O sea, si 2.000 científicos usando miles de millones de dólares se ponen a trabajar, eso es lo que pasa. Ahora, esta vacuna, la tecnología de esta vacuna se desarrolló a fines de los 80. O sea, estamos hablando de 3 décadas de investigación científica que se logra en poco tiempo, ¿cierto?, con pruebas de concepto que ya estaban hechas, porque la idea de usar, por ejemplo, ARN mensajero como vacuna tenía por lo menos unos 10 años, e incluso un poco más, diría yo. Y ya había empresas muy pequeñitas, trabajando en desarrollar vacunas con esta tecnología. Lo que ocurre es que aparecen empresas gigantescas y les dice, eso que usted está haciendo, hágalo para todo el mundo, y ahí tiene miles de millones de dólares, con miles de científicos. Eso es lo que pasa cuando todos los recursos del mundo se redirigen con un único objetivo. Ahora, ¿eso tú lo ves posible para contestar otras preguntas? Porque hay, digamos, grandes desafíos, grandes enfermedades, está el cáncer, hay millones de cosas donde uno ve que muchas veces pudiera y sospecha que hay intereses económicos que no permiten desarrollar las curas, las vacunas. El cáncer es un muy buen ejemplo. Yo diría que es el mejor ejemplo. El cáncer no es una enfermedad. Son muchas enfermedades distintas que tienen cosas en común. Entonces, la cura del cáncer es algo que no va a existir nunca, porque el cáncer de páncreas es muy distinto al cáncer de pulmón, que es muy distinto al cáncer de hígado. Entonces, pero siempre es la reproducción la división descontrolada de células es el rasgo más característico de todos los tipos de tumores. El problema es que se comportan de manera... Yo, por ejemplo, si tu diagnóstico es cáncer de pulmón, hay muy buenos tratamientos y el pronóstico es muy bueno. Si tienes cáncer de páncreas de un tipo en particular, estás condenado a muerte. Entonces, pasa eso. Es un caso particularmente interesante porque no es que haya una enfermedad que no queremos curar, son muchas enfermedades distintas que tienen cosas en común, pero que son muy complejas. Pero si todo el mundo se pusiera, no sé si todo el mundo, pero una parte importante o más grande de la que hay ahora, en pos de vamos a encontrar algo para el cáncer de páncreas. Sí, existen, y hay ejemplos probablemente mejores todavía, las famosas enfermedades desatendidas. El mal de Chagas. ¿Por qué no hemos curado el mal de Chagas todavía? ¿Por qué no hay una vacuna todavía efectiva? Porque hay poco interés comercial. O sea, así de brutal. ¿Por qué un laboratorio farmacéutico va a invertir miles de millones de dólares en generar una vacuna que nadie puede comprar? Porque es tan cara al final del día y en los países afectados son tan pobres que no es un negocio. Y lamentablemente funciona así. ¿Quiénes son los principales clientes de las vacunas? ¿Son las personas? No, son los estados. Los estados le compran a las compañías farmacéuticas las vacunas porque los estados descubrieron que vacunar a la población es costo efectivo mejor que se enfermen. Claro. Entonces, al Estado chileno le conviene comprar vacunas contra la influenza y vacunar gratis a los niños y a los adultos mayores, porque si no lo hiciera, el costo de tener a esas personas internadas durante un montón de tiempo en centros de salud súper complejos es tan alto que no tiene sentido. Entonces, lamentablemente, hay factores económicos involucrados. Hay factores económicos involucrados. Hay factores científicos también. Hay desafíos que son muy complejos. Pero llegar a la Luna en los 60 también era difícil. ¿Y hoy día cuáles son las grandes preguntas que se están haciendo a ese nivel? Porque ya superamos la vacuna para el coronavirus. Sí. Todavía nos quedan muchas preguntas en torno a eso porque no sabemos bien a fondo la cantidad de órganos que afecta, por cuánto tiempo, etcétera. Pero ya está la crisis resuelta. Sí, la crisis está resuelta. ¿En qué estamos ahora? Yo diría que en términos pandémicos, por así decirlo, yo creo que la tecnología de vacunas va a cambiar para siempre. ¿Ya? No solo por las vacunas de ARN mensajero, sino que también la forma de administrar vacunas. Esto de andar pinchando a las personas claramente es un problema. Y hay personas que se resisten a eso. Y yo creo que el desarrollo de vacunas inhalables, con spray nasal, va a revolucionar la forma en que se controla este tipo de enfermedades. Porque va a aumentar considerablemente la cobertura, no me cabe ninguna duda. Eso por un lado. En cáncer tenemos desafíos gigantescos con terapias completamente revolucionarias. Estamos hablando no de tomarse un medicamento. Estamos hablando de procedimientos carísimos, lamentablemente, pero tremendamente efectivos, de este tipo. Te toman células tuyas, las sacan al laboratorio, las modifican genéticamente, las expanden y te las devuelven. Es una cosa impresionante. Ya no es tomarte es un tratamiento complejo, pero es una cura en muchísimos casos. Ahora es carísimo, ¿ya? El cerebro. El cerebro sigue siendo un tremendo misterio.
Alguna vez hablé con un neurocientífico y me decía, entendemos tanto el cerebro como el del espacio exterior, como un 5%. Y el cerebro está acá. Los hoyos negros están al otro lado del universo. El cerebro lo tenemos aquí mismo. Y todavía no somos capaces de entender muy bien cómo funciona, cómo emerge la conciencia, por ejemplo, que es un atributo, una propiedad emergente del cerebro. Un grupo de células y que de repente nos permiten interactuar con el mundo. Es súper complejo. La crisis climática. La crisis climática es un tremendo desafío. Todavía no nos logramos poner de acuerdo de que es probablemente el desafío más importante que enfrenta la humanidad hoy. Y de que tenemos que invertir recursos en enfrentarla. Y de que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Y que está bien explotar recursos naturales, pero no si eso implica destruir la naturaleza. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que terminemos de dar cuenta? Porque venimos hablando muchísimo tiempo de esto. Yo soy un poco pesimista al respecto. Yo tengo la sensación de que el mensaje no llegó. Y no solo el mensaje no llegó, hay una resistencia organizada para que no llegue. En la última COP, la delegación más grande eran los lobistas de la industria del petróleo. Con ese dato solamente uno tiene claro que hay un interés activo y muy bien financiado para que no se avance en esa materia, porque hay gente que no va a estar tranquila hasta que quememos la última gota de petróleo que quede enterrada en el suelo. Y eso no puede ocurrir. Y tengo la sensación, lamentablemente, que, como muchas veces ocurre, va a tener que morir una cantidad gigantesca de gente para que recién ahí tomemos el mando y cambiemos la dirección que lleva la estrategia hasta ahora. Gabriel, y a nivel de las personas siempre y desde que tiene la conciencia, quiere vivir más, sí. Quiere evitar envejecer. Sí. Hasta hace, no, tú me vas a decir la cantidad de tiempo, pero teníamos una esperanza de vida que llegaba en el mejor de los casos 40, 50 sí. años. Hoy día llegamos hasta los 80, sí. 90. ¿Es posible que dupliquemos también como lo hicimos desde los 40 sí. a partir de ahora? Yo diría que hay una barrera súper interesante ahí. Efectivamente, hasta 1850, más o menos, la esperanza de vida al nacer en el mundo no superaba los 30 años. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se moría la gente? De enfermedades infecciosas. De no lavarse las manos, de influenza, de enfermedades gastrointestinales, de tuberculosis, de un montón de enfermedades causadas por microorganismos. Hoy día es fatiga material. Y ahora el desafío es otro. Ya no nos morimos de esas cosas. Hoy las dos principales causas de muerte son enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y las dos son por vivir mucho. Y por el estilo de vida. La dieta, fumar, el alcohol y qué sé yo. Ok, pero si alguien no fuma nunca, come la mejor comida del mundo, ¿cuánto puede vivir? Es una pregunta. Y la otra pregunta interesante, ¿en qué estado puede vivir? Porque el objetivo no es vivir por vivir, no es llegar a los 150 años. Es tener durante la mayor cantidad posible de tiempo una vida plena que permita el desarrollo individual de las personas, que sean felices. Claro, pero ahora se está viendo que el detener el envejecimiento celular pudiera ser posible. Sí, de hecho, y no solo detenerlo, se está hablando de revertirlo, de regresar el reloj biológico atrás en el tiempo, que es probablemente de las líneas de investigación más disruptivas que han aparecido en el último tiempo. ¿Dónde está ahí el límite ético? Bueno, y ese es el punto. En un planeta con recursos finitos, se justifica que algunos, los que tengan recursos para pagarlo, puedan extender sus vidas con tratamientos y dupliquen su tiempo de vida usando más recursos en el planeta. Y eso es súper interesante porque ¿quiénes van a acceder a esta tecnología? ¿Va a ser algo democrático? ¿Todos vamos a poder acceder a eso y vivir 150 años? ¿Para qué? En un planeta que ya tiene casi 9.000 millones de personas. Y ahí se hace una discusión que es distinta, que no tiene que ver con la ciencia propiamente tal, sino que con los límites éticos de la ciencia. Bueno, lo mismo ocurre con este chip que Elon Musk se quiere implantar en el cerebro, que probablemente ya lo tenga, no lo sé, porque vemos que tienen comportamientos bastante curiosos. Pero eso también crea otro tipo de ser humano, y también un ser humano que es solamente para un estrato. Sí, y esa es una discusión que de nuevo tenemos que tener. Los avances de la ciencia son para la humanidad. Y eso es algo que deberíamos tener súper claro. Sin embargo, el acceso a algunos de los productos de la ciencia no son para toda la humanidad. Y se producen barreras de acceso que son usualmente económicas y que tienen que ver con el hecho que algunas personas sí pueden acceder a esos avances y otros no van a poder acceder a esos avances, lo que va a generar aún más distancia. Y eso es un problema. Y esa es una discusión que tenemos que tener como sociedad. Tengo la sensación de que en el ámbito en particular de la longevidad, la extensión de la esperanza de vida,
se nos ha olvidado que es más importante hablar sobre la calidad de vida. Y tal vez no pensar en llegar a vivir 150 años, sino que llegar a, no sé, 80, 90, pero todavía bien, con tus capacidades cognitivas intactas, con tus capacidades físicas en buen estado, que te permita vivir una vida plena, de poder caminar en la naturaleza, de jugar con tus nietos, de resolver puzzles, de ver películas, de navegar el mundo, pero en buenas condiciones. Y ojalá para la mayor cantidad posible de personas. Ahora viene otra discusión con eso. Si vamos a vivir 90 años de manera adecuada, ¿cuántos años deberíamos trabajar entonces? O sea, mira lo que pasó en Francia. Intentaron modificar 2 años, creo, el límite de juicio. Y quemaron el país. Entonces, es una discusión súper compleja la que se nos viene. Sin duda. Gabriel, vamos a hacer la última pausa. Se nos está yendo demasiado rápido el tiempo. Así que hacemos esta última pausa, pero te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Por qué cuando tenemos un conocimiento que es muy avanzado para el desarrollo humano que tenemos, hay terraplanistas? Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en el último segmento de CNN Íntimo junto a Gabriel León. Habíamos dejado la pregunta planteada. ¿Cómo es posible que en esta época, con todo el conocimiento que tenemos, haya gente que defienda que la Tierra es plana, los terraplanistas? Y eso desató en la pausa toda una discusión acá. ¿Qué dice frente a eso? O sea, como fenómeno psicológico fascinante, pero también nos dice mucho acerca de cómo se enseña ciencia en los colegios. Y lamentablemente todavía se sigue enseñando en muchas partes como dogmas. Básicamente una línea del tiempo donde un señor muy sabio dijo algo. Se le ocurrió una idea de la nada. Entonces como que la ciencia fuera la verdad revelada. De hecho a mí me han dicho, no, lo que pasa es que la ciencia es muy dogmática. La ciencia no puede ser un dogma. Si la ciencia fuera un dogma estamos perdidos. La ciencia tiene que ir desafiando permanentemente sus conclusiones. Y eso es lo que hacemos. La ciencia está al otro lado de los dogmas, pero se enseña como un dogma. La Tierra es una esfera, un esferoide, pero te enseñan el hecho. No te enseñan cómo se demostró eso. Te dicen, la Tierra es redonda. Y es una verdad que tú tienes que aceptar. Pero ya la hemos visto, o sea, hemos visto muchas pruebas de que la Tierra es redonda. Pero a ti como niño, por ejemplo, que creces en un tiempo como este, dices, ya, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo? Si a mí me dijeron eso. A mí no me consta que la Tierra sea redonda. A mí me lo enseñaron, me lo dijeron. ¿Cómo yo? Al revés, si te enseñaran cómo se demostró que la Tierra era redonda, cambia la forma en que tú aprendes eso. Ya no es una verdad revelada que te la están entregando. Tú puedes ver un procedimiento que se hizo hace 2000 años atrás y Eratóstenes, usando la sombra de un obelisco, en una época particular del año, demostró que en un lugar del mundo un obelisco no producía sombra y otro ubicado más al norte sí producía una sombra. Y la única posibilidad de que eso ocurra es que la superficie del planeta es curva. Y de hecho, con esa información, más la trigonometría, calculó el diámetro de la Tierra. 2000 años atrás. 2000 años atrás. Ya, y el terraplanista hoy... El terraplanista hoy no sabe eso. A él le enseñaron que la Tierra era redonda. O no quiere creer. No, es que por un lado, pero no sabe eso. No tiene idea, no conoce Eratóstenes. Nunca hizo el experimento, no se lo imagina, no lo sabe. Y por otro lado, hoy, si tú crees cualquier cosa, sobre el mejor helado del mundo es el de vainilla. Es una creencia, ¿cierto? Y si tú vas a Google y buscas eso, vas a encontrar a alguien que opine igual que tú. Y dice, sí, efectivamente, el helado de chocolate es el mejor del mundo. ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a sentir fantástico. ¿Por qué? Porque nos encanta tener la razón. Entonces hoy... Claro, la Tierra es plana y hay un montón de gente. Y hay un montón de gente que dice, tenemos razón. Efectivamente, la Tierra es plana y ahí viene este proceso mental en el que tú empiezas a descartar toda la evidencia que contradice lo que tú crees. Los videos están manipulados, son invenciones, CGI. Como si los videos de la NASA de los 60 pudiera haber habido CGI, en una época en que no había. Pero no entiendo la tecnología, porque no entiendo la tecnología. No entiendo lo que implica ese tipo de cosas. No sé cómo funciona la tecnología, solo la uso. Y eso es un problema. Como no entiendo la tecnología, solo la uso, tengo esta idea descabellada, lo confirmo con otras personas que tuvieron la misma idea descabellada, no entiendo la evidencia, uso solamente el sentido común, que es pésimo para entender el mundo. Si yo me paro en una playa desierta y miro el horizonte, el sentido común me va a decir que la forma del planeta es plana.
no lo percibo como una superficie esférica. Y todo eso junto termina generando un montón de personas que creen cosas como esta, que la Tierra es plana, que las vacunas causan autismo, que las torres de 5G son... Todas estas creencias tienen que ver con mecanismos que son muy parecidos, muy similares, y que explican que hoy un montón de personas tenga creencias que están completamente en contradicción con lo que la ciencia nos dice, pero que además es muy difícil hacerlos cambiar de idea, porque se parapetan detrás de la creencia. Nosotros no somos solo materia, ¿cierto? Tenemos creencias también, y nuestras creencias son parte integral nuestra. Daniel Dennett, que es un filósofo estadounidense, dice: no hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. Porque cada vez que tú contradices una creencia que está internalizada, le haces daño a esa persona. Se trata de un problema tremendamente interesante, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Bueno, el cambio climático también, hay una negación del cambio climático. Con el añadido que ahí hay una... ideología detrás. Y promovida con poder económico, claramente. Sin duda. Ahora, nos queda poco tiempo, pero aquí en Chile destinamos el 0,36% del Producto Interno Bruto al desarrollo científico, que es la nada. Sí. Pero desde hace 4 o 5 años tenemos un Ministerio de la Ciencia. Sí. ¿Nos ha servido para algo tener un Ministerio de la Ciencia? A ver, el Ministerio fue secuestrado por la pandemia. Eso es lo primero. ¿Ya? El Ministerio lo lanzan en octubre del 2019 y la pandemia parte a nivel global, en el fondo, en marzo del 2020. ¿Cierto? Se viene incubando, pero... y por lo tanto, todo lo que el Ministerio quería hacer se desapareció. O sea, fue secuestrado por la pandemia. El Ministerio, recién ahora, diría yo, pasada la crisis sanitaria, está retomando el espíritu original que tenía, y es ser un ente articulador que permita conectar a la actividad científica chilena con el país, con las necesidades del país, con las problemáticas del país, con las aspiraciones del país. Desde la explotación de litio hasta el cuidado de nuestros recursos naturales y los ecosistemas. Eso por un lado. El problema es que para eso se requiere plata. Y tú lo dijiste, el Chile invierte en ciencia y tecnología en 0,368% del PIB. Hablé con Marcelo Mena hace un tiempo atrás y me decía: Gabriel, ¿cuánto del PIB se gasta en el impuesto al combustible que se devuelve? Un 1% del PIB. O sea, gastamos 3 veces más en promover el consumo de combustibles fósiles que lo que invertimos en ciencia. Y eso es brutal. Y acá hay que tomar decisiones que son relevantes. Hay que intentar conectar a los actores relevantes que hoy, a mi entender, son, y probablemente todo el mundo está de acuerdo, el Estado, las universidades y la industria. Ahora, si ese recurso que el Estado no pone, lo pone la empresa privada, estamos limitando a un espectro el desarrollo de... Sí, la empresa que pone plata va a querer 2 cosas: que le resuelvan su problema, obvio, porque está poniendo la plata, y 2, que lo resuelvan ya. Y muchas veces, para poder resolver ese problema, tengo que entender una pléyade de cosas que están antes y que toman tiempo resolver. Y ahí enfrentamos un problema cultural. Cómo la industria y la ciencia se relacionan entre ellos, entendiendo las problemáticas que tienen y cómo van a trabajar. Entonces, la industria tiene un problema productivo que está generando pérdida económica hoy y lo quiere resolver mañana. Y recurre al científico o a la científica que le dice: mire, ¿sabe qué? Yo lo puedo resolver, pero necesito 10 años. Necesito 5 años y además necesito esta cantidad. No, prefiero. Y ahí es donde el Estado también debería ayudarnos, y es el rol que el Ministerio debería tener, articulando a los actores relevantes para que la ciencia tenga impacto en las políticas públicas, en el desarrollo económico del país, en mejorar nuestra calidad de vida, en la salud, en la calidad del aire, en la calidad del agua. Y ese es el rol articulador que uno espera para el Ministerio de Ciencia. Esperemos que eso lo tenga. Antes de terminar, tú me contabas cómo había sido tu hija Antonia un detonador de muchas de las cosas que has hecho tú. ¿Cuál es la brecha que tienen las mujeres en la ciencia? Primero, las posibilidades de que ella se convierta en una científica como cualquier otro, eso desde una parte, pero también como sujeto de investigación por parte de la ciencia también estamos en desventaja. Sí, porque se tremendo, investiga... tremendo. O sea, porque las soluciones están hechas para los hombres. Sí. A ver, la discusión de las barreras que existen hoy para entrar a la ciencia, en el caso de las mujeres, está tremendamente en boga, ¿ya? Porque es un problema. Sí. Y hay áreas donde no se nota tanto. En ciencias biológicas, por ejemplo, no es tan problemático, pero en áreas como la ingeniería y la física sí es problemático, ¿ya? Tiene que ver ciertamente con los estímulos.
Hay estudios que muestran, por ejemplo, que en el colegio las y los profesores de matemática le preguntan más a los niños que a las niñas. Hay un sesgo fuerte que tiene que ver con eso. Pero ojo, no solo en el colegio. Hay un estudio que se hizo en las universidades con 2 currículums exactamente iguales, de John y Joan. Lo mismo, la misma trayectoria académica, la misma universidad, las mismas publicaciones. Y se lo envían a universidades, académicos y académicas, pidiendo trabajo y mentoría. Y el currículum del hombre fue mejor valorado que el de la mujer, de manera transversal. O sea, hay sesgos profundamente instalados de carácter cultural que se han convertido en una barrera. Y esos tienen que caer de manera sistemática, pero además intencional. Esto no va a pasar porque sí. ¿Ya? Hay que hacer un trabajo para estimular a las carreras científicas en mujeres. Y eso está claro. Eso por un lado. Y por otro, se han tomado decisiones que buscaban cuidar a las mujeres y que han terminado perjudicándolas tremendamente. En Estados Unidos se promulgó hace un montón de años, por un problema en particular que hubo, se prohibió que se hicieran ensayos clínicos con mujeres en edad fértil para evitar cualquier efecto secundario adverso en el feto. Como consecuencia de eso, la cantidad de mujeres que participan en estudios clínicos es muy baja. Y lo que ha terminado como consecuencia que las mujeres habitualmente están sobremedicadas porque las dosis de tratamientos que toman son las dosis que se determinaron en estudios con hombres. Pero en el caso de las mujeres que tienen una fisiología distinta, el impacto es diferente. Están sometidas a espacios que están más fríos de los que ellas toleran, porque incluso se calculó la carga de ventilación que requiere un lugar de calefacción, ¿cierto?, de enfriamiento, se calculó considerando a un hombre de 70 kilos con traje y corbata. Y en ese caso la temperatura óptima son 2 grados menos que el de una mujer. Los cinturones de seguridad fueron diseñados por el cuerpo de un hombre. Por eso que las mujeres, a pesar de que chocan menos y a velocidades más bajas, mueren más en accidentes de tránsito. Porque sus cuerpos no coinciden con el diseño de la cabina, porque se diseñó pensando en el cuerpo de un hombre. Y cuando se hace en el caso de una mujer, los test dummies de choque se achican. Pero solo se achican. No se distribuye el peso corporal como en el caso de una mujer, que es distinto al caso de un hombre. Entonces, este sesgo de datos, ¿cierto?, esta barrera de datos, ha impactado profundamente a las mujeres, muchísimo más que a los hombres. Y eso es algo que tenemos que empezar también a resolver para garantizar que los avances de la ciencia impactan de manera positiva tanto a hombres como a mujeres. Antonia, ¿no quieres ser científica? Fíjate que no lo tiene claro. Yo sé que le gustan mucho las matemáticas, le encantan las matemáticas. No le gusta mucho la biología, lo que es súper interesante. ¿Pero tú le recomendarías ser científica? Bueno, depende de tantas cosas. Yo le recomendaría que busque algo que le haga feliz. Yo tengo la sensación de que hoy se nos olvida un poco que probablemente uno de los propósitos más importantes de la vida, de este breve periodo de tiempo que tenemos para estar en el planeta, es ser feliz. Es tratar de encontrar algo que nos haga realmente felices. Y si yo veo que hay algo que a ella la hace feliz, le recomendaría que siguiera esos pasos. Además, yo creo que hoy tenemos una ventaja bien interesante. Antes la gente tenía una carrera. Eran arquitectos toda la vida, eran médicos toda la vida, eran periodistas toda la vida, eran zapateros toda la vida. Hoy la gente puede tener varias carreras durante la vida. Yo lo hice. Yo fui científico un tiempo, ahora me dedico a otra cosa. Y en ambos trabajos he sido sumamente feliz. Y yo creo que lo más importante es eso, finalmente, mostrarle a las niñas y a los niños que tienen opciones de seguir caminos que a la larga los van a hacer convertirse en adultos felices. Una de las cosas que nos hace profundamente felices es la música, sí, en general, a todo el mundo. Sí. Y tú acabas de sacar un podcast, Los porqué de la música. Sí. Cuéntame un poco de eso, porque todos tenemos como preguntas frente a la música, sí, claro, que son parecidas y que no tenemos mucha respuesta. Es un proyecto muy bonito que me invitaron de la radio Rock and Pop. Me dijeron, Gabriel, tenemos esta idea, ¿te gustaría participar como guionista y conductor del programa? Y a mí que me encanta la música, encontré que la idea era fantástica y nos embarcamos en el proyecto, que parte con preguntas como desde ¿por qué amamos la música? Contando anécdotas. Hay una que me encanta, un señor que un día le cayó un rayo y empezó a escuchar música, y empezó a componer música, y se chaló con la música. O sea, su vida cambió a partir de ese evento. Algo pasó en su cerebro, no tenemos idea qué cosa. ¿Por qué? Porque la música de las películas tiene ciertas características en particular que nos hacen a veces asustarnos, que son súper importantes en términos narrativos, además. Por ejemplo, lo que ocurre con ciertos sonidos que los adultos no pueden escuchar, pero los más pequeños sí. Sonidos de muy alta frecuencia. Y cuando se descubrió eso, se inventaron alarmas que se ponen en lugares públicos en Estados Unidos para espantar a los más jóvenes, para que no se junten en las plazas de noche, por ejemplo. Y se pone esta alarma que es de alta frecuencia y los adultos no la escuchan, pero los más jóvenes sí. Y con eso impides que ellos lleguen. ¿Por qué se te quedan pegadas las canciones? Oye, eso es una cosa fantástica. Esto de que uno escucha un fragmento de una canción y la tenemos repetida. Todo el día. ¿Y por qué pasa eso? Bueno,
Probablemente porque nuestro cerebro está tratando de recordar la canción y se ha descubierto que una de las mejores curas para eso es sentarse y escuchar la canción en cuestión y con eso la vas a terminar y te vas a sacar el problema del cerebro. Los porqués de la música. Los porqués de la música, disponible en todas las plataformas de podcast. Gabriel León, muchísimas gracias por esta conversación que se nos fue demasiado rápida. Sí. Hay muchas cosas que seguir preguntando, contestando. Tú estás trabajando también en otros proyectos literarios, así que tenemos mucho Sí, se me para vienen otros pensar. proyectos. Sí. 3 libros más, 2 programas de televisión y por supuesto el podcast también de la ciencia pop. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Se nos fue muy rápido. Los esperamos dentro de 7 días más. Hasta entonces.